Les invito a mis hermanos que abran su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Hebreos 1. Del 1 al 4. Así como están, vamos a darle lectura, hermanos. Todos al unísono dice así la palabra de Dios, Hebreos 1, del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites reunirnos, Señor, en este lugar. En tu nombre, Jesús, te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, ministre en nuestra vida, Señor, que traiga un fruto en nosotros, Dios, un fruto que sea agradable a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdame, Señor, en mis limitaciones para que tu palabra sea expuesta, Señor, con claridad, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta carta, hermanos, que se lleva por título la Epístola a los Hebreos, es una carta cuyo autor intelectual es el Espíritu Santo. Amén. Dios ha inspirado por medio de su Espíritu Santo a hombres para que escriban la palabra de Dios, que nosotros conocemos. El autor físico de esta carta o de este libro, porque también es un libro, es un autor desconocido, no se tiene la certeza a quién atribuir. Lo que sí es verdad, lo que es cierto, es que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Eso sí es seguro. Y fue destinada para hermanos judíos, cristianos judíos, ¿sí? Imaginémonos cristianos judíos, que habían escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que creyeron, ¿sí? Y que estaban en ese tiempo en algún periodo de prueba, quizá de persecución de parte principalmente de sus propios compatriotas judíos, ¿sí? Recuerdan que los judíos tenían arraigado mucho sus tradiciones, ¿no? Los ritos y las formas que ellos buscaban y adoraban a Dios de acuerdo a la ley de Moisés. Bueno, con Cristo viene el Señor a dar un nuevo pacto, ¿no es cierto? Una forma nueva de relacionarse con Él, no solamente a través de la ley, sino ahora en un nuevo pacto. Y estos judíos cristianos estaban siendo atraídos por sus propios compatriotas para no dejar las tradiciones. Sí, habían escuchado el Evangelio, algunos de estos hombres habían entendido el Evangelio, pero unos más estaban muy aferrados, muy empecinados en guardar las tradiciones, ¿no? Entonces, este grupo de judíos cristianos estaban ahí, ¿no? Buscando, necesitaban una palabra de parte de Dios para buscar el Evangelio de Cristo y no lo que las tradiciones y ritos de la ley que había dado Dios a través de Moisés siguieron, ¿no? Entonces, esta carta se mueve en este contexto. Por cierto, el título que tiene esta prédica es La fidelidad de Dios a su palabra. ¿Sí? La fidelidad de Dios a su palabra. Y les comentaba, ¿no?, que los cristianos judíos estaban bajo este ataque, ¿no?, a su propia fe, en donde sus propios compatriotas deseaban que no abandonaran del todo las prácticas judías para buscar a Dios, ¿no? Y había entre ellos, entre estos cristianos judíos,
pues había otros que no eran cristianos ni siquiera, ¿no? Estaban ahí, pero pues no estaban, repito, más interesados en guardar los ritos y las tradiciones, ¿no? Y en este versículo 1, de este capítulo 1 de esta carta, podemos ver, hermanos, cuál es el interés y el propósito de Dios para con su pueblo, ¿no? Y este caso es, Dios tiene el deseo, hermanos, de comunicarse con los seres que Él creó, ¿no es cierto? Dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Ese es un interés que tiene Dios de comunicarse con nosotros, ¿no? Quizá nosotros no podamos, si nos involucramos mucho en nuestras actividades, poco pensamos en esto, hermanos. Pero Dios tiene un interés por comunicarse con cada uno de nosotros, ¿no? Quizá nosotros estamos muy ocupados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en nuestros problemas, quizá preocupaciones, pero Dios anhela, hermanos, y tiene el deseo de comunicarse con nosotros, ¿sí? Y lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que lo hizo no una, ni dos, ni tres veces, no pocas. ¿Qué dice aquí? Muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces, y no solamente de muchas veces, sino de muchas, ¿qué? De muchas maneras, ¿no? ¿Se pueden imaginar a Dios interesándose en enviar mensajeros a su pueblo? ¿Sí? Enviando mensajeros, enviando ángeles, Él mismo de viva voz hablando con su pueblo. Y lo hizo de muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Cuando nos interesa a alguien, pues una vez fuimos solteros, ¿qué hacíamos para buscar comunicarnos con esa persona? Pues no había teléfonos celulares, ¿verdad, hermano David? Pero pues, ¿qué hacíamos? Pues caminábamos algunas cuadras, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? Platicando, y bueno, llegando a casa, nuevamente tomamos el teléfono y hablábamos otra vez y nos comunicamos con la persona que nos interesa, ¿no es cierto? O también, ahora que hemos estado en casa y haciendo un poquito más de compras, ¿no? ¿A dónde es el lugar que más frecuentamos para comprar? Pues donde nos atienden bien, donde nos despachan bien y donde nos dan bueno, bonito y barato, ¿no es cierto? Ahí estábamos, íbamos con mi esposa a un mercado sobre ruedas y hubo un lugar en donde siempre que uno va a comprar, pues enfrente está exhibida una calidad de producto, y cuando te despachan, si no eres su cliente y más si llevas el cubrebocas, no te conocen, pues te dan lo que ellos quieren, ¿no? Y ahí te llevas fruta un poquito no muy buena, pero fuimos a este lugar y nos despacharon bien, los precios estaban bien y nos dieron hasta una bolsita para que nosotros escogiéramos nuestra propia fruta. Y le digo a mi esposa, hay que regresar aquí, ¿no? Aquí tenemos que volver otra vez porque nos están despachando bien, nos dan Entonces, frecuentamos, hermanos, algo que nos interesa, que nos gusta, ¿no? Y que es de provecho para nosotros. ¿Amén, hermanos? Y Dios hizo exactamente eso. Él muchas veces habló a su pueblo y envió mensajeros, ¿no? Y dejó principalmente su palabra para poder comunicarse con nosotros. Amén. Y ese es el interés de Dios, hermanos, que podamos escuchar, ¿no? Su voz, comunicarnos con Él. Lo hizo, hermanos, en diferentes épocas, ¿no? Para Dios el tiempo es relativo, no hay tiempo en Él, Él es eterno, Él habita en la eternidad, y lo hizo a través de épocas, en diferentes lugares y diferentes situaciones. Cuando esta carta fue escrita a los hebreos, no estaba el Nuevo Testamento escrito todavía. Esta carta se cree que fue escrita un poquito antes que el templo de Jerusalén fuera destruido. Bueno, ese templo, pues, ya había habido otros templos anteriormente, pero un poquito antes de que el templo fuera destruido, esta carta fue escrita. Y antes solamente había el Antiguo Testamento, ¿no? Y desde Job, ¿sí? Que es el libro más antiguo, no es el primero que encontramos en nuestra Biblia, el primer libro es Génesis, pero Job, el libro más antiguo, escrito 2200 años antes de Cristo, hasta el libro de Nehemías, ¿no? Junto con Malaquías, están en los libros últimos del Antiguo Testamento, en el año 400 antes de Cristo, abarca un periodo de 1800 años. En ese tiempo, hermanos, Dios estuvo constantemente
comunicándose con los seres que Él había creado, ¿no? Y principalmente con su pueblo. Estos libros, este conjunto de este periodo de tiempo se conformó el Antiguo Testamento, ¿no? Que son los 39 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Y para ese entonces la carta a los hebreos era simplemente eso, una carta, un rollo, pergamino, no sé, escrito a estos cristianos cumpliendo el mismo propósito que Dios había tenido antes, ¿no? Y bueno, Dios utilizó varios símbolos, utilizó visiones, parábolas, ¿no? Dio mandamientos para poderlos dar a conocer de forma poética, ¿no? La Biblia tiene libros poéticos, ¿no? La Biblia tiene poesía en sus páginas, también tiene narraciones y tiene también leyes o mandamientos, ¿no? Estamos leyendo ahorita estábamos leyendo el libro de Deuteronomio, y ahí vienen una serie de reglas y de estatutos y de leyes que Dios dio a su pueblo, ¿sí? ¿Y cuál es ese mensaje que Dios dio a conocer a su pueblo? Bueno, Él quiso revelar lo que Él quiere dar a conocer a su pueblo, de acuerdo al lugar, a la época y a la situación. Es decir, Dios siempre tiene un propósito, ¿no? Dios tiene en su mira las cosas que estamos viviendo en el presente, pero siempre hacia un futuro, ¿no es cierto? Y Él tiene esta visión general, ¿no? Cuando los jugadores de un equipo están en la cancha, ¿qué es lo que hace el director técnico, ¿no? Él tiene una visión general de lo que está ocurriendo en el partido y empieza a hacer movimientos, ¿no? Bueno, Dios es nuestro director técnico, podríamos decir, y Él tiene exactamente una instrucción que darnos para este tiempo, para este momento, para este lugar. Amén. Y tenemos que escuchar esa voz. Amén. Dios siempre tiene un propósito. Bueno, Dios ha querido siempre revelarse a sí mismo, tanto en asuntos de tipo personal como en asuntos que afectan a naciones enteras. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que bueno, Dios ciertamente trató con personas, ¿sí? Dios puede tratar con un grupo de personas, Dios puede trabajar con su iglesia, pero también de manera particular y personal Dios tiene un trato con nosotros, ¿sí? Ciertamente venimos a este lugar, somos parte del cuerpo de Cristo, nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo y Dios trata con su iglesia, pero también trata de manera específica y personal. No importa que seas un adulto, no importa que tengas poquito tiempo de escuchar la palabra, no importa que tengas mucho tiempo de escuchar la palabra, si eres un joven, si eres un niño, si tienes un entendimiento y una razón, Dios tiene algo que decirte a ti, que decirme. Bien, hermanos, y repito, así tengamos poquitos días, semanas, meses de conocer a Dios, o tengamos mucho tiempo de conocerlo, Dios siempre tiene algo que comunicarnos a nosotros. Desde el primer hombre, que fue Adán, y la primera mujer, Eva, en el Génesis, pasando por los patriarcas, este periodo que se conoce como los patriarcas, hasta llegar a Esdras y Nehemías, ¿no? Dios tuvo esa misma intención, ¿de acuerdo? Dios tenía esa misma intención de platicar con nosotros, comunicarse con nosotros. Y bueno, detrás de todo esto, hermanos, podemos ver un plan perfecto de Dios. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es el plan de Dios de comunicarse con nosotros? Sí, con un propósito, pero ¿cuál es ese plan que Él tiene? Bueno, es revelarse a la humanidad tal y como Él es, ¿sí? Tal y como Él es, Él tiene como intención que nosotros conozcamos más a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo es Dios, hermanos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo podríamos describir a Dios con palabras? ¿Qué podríamos decir de Dios? Nosotros que hemos escuchado esta voz de Dios. Amoroso, ¿qué más? Es bueno, es consolador, es misericordioso, poderoso. Dios es santo, hermanos. Amén. Dios es santo, ¿verdad? Y Él es justo también. Amén, ¿verdad? Dios es justo. Él es misericordioso, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él está en todas partes, decíamos la vez pasada, que Él no tiene problemas de cobertura, ¿verdad? Él está en todos lados y Él no tiene problemas de atender nuestra necesidad, nuestra petición en el lugar que nosotros encontramos. Dios, ese es Dios, ¿no? Y muchas cosas más que Dios ha revelado a través de su palabra, ¿sí? Él es un Dios que no tolera el pecado, ¿sí? Por eso tuvo que haber muerto su Hijo Jesús en la cruz, para perdonar nuestros pecados, ¿no es cierto?
Dios es un Dios justo, santo, misericordioso, bondadoso, etc. Y el propósito, hermanos, era prepararnos a cada uno de nosotros para un Salvador, ¿sí? Que transformara la condición de pecado del corazón de los hombres y de las mujeres y traerles a una vida verdadera. Ese es el plan de Dios, hermanos. Darse a conocer tal y como Él es, conocerlo a Él y entender que necesitamos entonces a un Salvador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Decía mi hermana Chivito, Dios es bueno, o decía mi hermana Shafino, pero yo no soy bueno, yo no soy una persona buena, ¿sí? Mi corazón, mi mente, corrompidos por el pecado, necesitan de Cristo, ¿no es cierto? No solamente en mi vida antes de conocer a Dios, sino ahora que conozco a Dios, necesito también más de Cristo para que mi mente y mi corazón sigan siendo transformados por Él. Todos necesitamos esa transformación y ese es el propósito de Dios, conocer a Cristo, su Hijo, que murió por nosotros en la cruz, para que nosotros seamos entonces transformados, ¿sí? El otro día leía, me llamaba la atención que las personas que seguían a Jesús no eran personas buenas. Dice que hombres que estaban enfermos o que eran hombres pecadores son los que seguían a Jesús. Y me llamó la atención eso, ¿no? Y el Señor decía que los hombres que estaban sanos no tenían necesidad de médico, ni las personas buenas necesitaban a Dios, porque ¿para qué necesitaban a Dios si ya eran buenas? Pero aquellos que necesitaban a Dios eran las personas que estaban en necesidad, que tenían una enfermedad, que tenían algún problema, una necesidad física, emocional o espiritual, ¿no? Y que eran personas pecadores, eran publicanos, ¿no? Por eso criticaban mucho al Señor también, porque lo seguían pues, gente pecadora, ¿no? Que a los ojos de los religiosos de su época, pues no tenían. Entonces Dios tuvo a bien, hermanos, darnos a conocer a su Hijo, ¿sí? Y en la historia del pueblo de Israel, vamos a ver que Dios escogió a un hombre llamado Abraham hace por lo menos 650 años de que este hombre y su descendencia se convirtiera en una nación poderosa, ¿sí? Este hombre Abraham fue visitado por Dios y Dios le hizo 3 promesas que ahorita vamos a leer en su palabra. Quiero que por favor vayamos a Génesis capítulo 12 y vamos a leer el verso del 1 al 3. Vamos a ver qué promesas le dio Dios a Abraham. Y después vamos a leer más adelantito en Génesis 15 y vamos a darle lectura al verso 8 solamente. Primero Génesis 12, del 1 al 3, y ahí vamos a ver qué fue lo que Dios habló con Abraham, hablando de ese deseo que Dios tiene de comunicarse con nosotros, y le hace ahí 3 promesas. Vamos a ver la primera, vamos a leer este pasaje, Génesis 12, del 1 al 3, y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿sí? Todas las familias de la tierra. Y ahí en el capítulo 15, en el verso 8, vamos a ver otra promesa que Dios le da a Abraham, a este mismo hombre. Y dice en el verso 15, 18, perdón, no sé si les dije 8, 18, el capítulo 15, dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Sí? 3 promesas le da Dios a Abraham. ¿Cuál es esa primera promesa? Bueno, Dios le prometió al patriarca Abraham que de sus descendientes llegarían ellos a ser una gran nación, ¿sí? Un pueblo grande, un pueblo numeroso. La edad de este hombre era de 75 años, me parece, y no había muchas posibilidades biológicas de que él pudiera procrear. Y Dios le hace esta promesa, ¿no? Que de él nacería una gran nación, ¿sí? Esa es la primera promesa. Y la segunda,
que tendrían una tierra propia donde ellos podrían habitar. ¿Sí? Una tierra propia donde ellos podrían habitar. Y en tercer lugar, la promesa que acabamos de ver es que a través de esta nación, a través de los descendientes de Abraham, serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sí? 3 promesas Dios le da a Abraham, y a partir de entonces comienzan a transcurrir una serie de hechos, de eventos en este hombre y en toda su descendencia, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver un poquito de la historia del pueblo de Israel. Cuando las 12 tribus de Israel fueron liberadas de la esclavitud de Egipto, ¿se acuerdan? Y llevadas al monte Sinaí, ahí Dios cumplió su primer promesa. ¿Sí? Dios había sacado al pueblo de Egipto, habían sido esclavizados por los egipcios, y Dios los saca con muchas señales y milagros y prodigios, ¿no? Y los lleva a un lugar, al monte Sinaí, ¿no? En donde Dios ahí cumple su primer promesa. ¿Como cuántas personas aproximadamente, Pastor Rubén, salieron de Egipto? Más o menos. Como 5 millones. 5 millones de personas. No era un número, era un número bastante considerable de personas, ¿no? Y ahí Dios estaba cumpliendo. Obviamente Dios no iba a ser una nación esclava, ¿no? Sino que los saca de ese lugar de esclavitud, los lleva, ¿no? al monte Sinaí, los lleva al desierto, ¿no? Y ahí en ese lugar, pues Dios empieza a tratar con ellos. Bueno, ahí Dios ya estaba estableciendo una nación, un pueblo, ¿no es cierto? Y ahí estaba él cumpliendo su primer promesa. Ahí en este lugar, hermanos, Dios hace un pacto con este pueblo, con esta nación de Israel. Él estaba haciendo el pacto de que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo, ¿sí? Él sería para ellos Dios, y que entonces ellos tendrían que comprometerse a Dios para ser bien su pueblo, ¿no es cierto? Y el símbolo de este pacto, hermanos, fue la ley que Dios le dio, que entregó a su pueblo por medio de Moisés, ¿sí? Y recordamos, ¿no? La escena donde Moisés sube al monte, ¿no? Dios le revela cuál es su voluntad y le da estos mandamientos, ¿no? En piedra, ¿no? Y mediante esta ley Dios tenía el propósito, hermanos, de elevar su conciencia moral, ¿sí? Y establecer en ellos principios que tendrían de cómo podrían ellos acercarse a Dios, ¿no? Por medio de esta ley. Y Dios establece entonces un sistema un sistema sacerdotal donde se llevarían a cabo sacrificios, ofrendas y días de reposo y fiestas que el pueblo tenía por responsabilidad guardar, ¿no? Ahí Dios le estaba dando pues toda su ley, ¿no? Toda la voluntad de Dios traducida en ley, ¿no? Y este era el propósito de Dios. Dios le da leyes, les da estatutos y mandamientos que el pueblo tenía como opción obedecer, o los tenía que obedecer. Tenía que obedecerlos, ¿verdad? Sino porque eran leyes, porque eran mandamientos. No podían ellos quebrantarlos sin antes haber una consecuencia por ello, ¿no? De esta manera Dios estaba sellando ahí su pacto, ¿no? Que el pueblo se comprometiera a hacer lo que Dios le había dicho que hiciese, ¿sí? Y Él, por ende, estaría con ellos y sería su Dios. En ese tiempo, hermanos, en el que Dios estaba dándoles todas estas leyes y mandamientos por medio de Moisés, en esa misma semana, podemos decir los días, ¿qué fue lo que ocurrió? La nación entera, hermanos, se rebeló contra Dios. Recordamos la escena donde el pueblo, ¿no? Con todo el oro que había traído de Egipto, comienza a fundir una escultura, una estatua, un becerro, ¿no? De oro, y comienza a adorarlo, ¿no? Algo que era precisamente algo que Dios abominaba, ¿no? La idolatría, la adoración. A Dios no podía consentir que se adorara. Y este mismo espíritu, hermanos, de rebelión, desafortunadamente continuaría en el pueblo de Israel generación a generación. La rebelión del pueblo, hermanos, trajo como consecuencia que el pueblo tuviese que vagar 40 años en el desierto, ¿no? Por haber pues desobedecido a Dios, ¿no? Y no pudieron ellos pues entrar, ¿no? A la tierra de Canaán por causa de su pecado. No obstante, hermanos, Dios perdonó a su pueblo, ¿no? Y bueno, muchos murieron, ¿no? Esa generación muere en el desierto, ¿no? Y la generación que había nacido fuera de Egipto, ¿no? Es la que finalmente pudo entrar.
Dios perdona a su pueblo y los lleva a la tierra prometida de Canaán, y después de salir, de haber salido de este lugar, comienzan a conquistar la tierra, ¿no? Tal y como Dios les había prometido, o les había dicho que hiciesen. De esta forma, conquistando a Canaán, Dios cumple su segunda promesa que Dios había hecho, ¿no? La primera es que haría de un pueblo grande, un pueblo numeroso, y dos, que les daría una tierra, ¿no? Y se cumple ahí, ¿no?, cuando conquistan la tierra de Canaán. Y bueno, a partir de este momento solamente faltaba una promesa, ¿no?, que Dios habría de cumplir con Israel, ¿sí? Y viene entonces tres reyes, en este caso Saúl, David y Salomón, y el periodo de su reinado de estos tres reyes abarca aproximadamente unos 120 años, ¿sí? Y parecía el inicio del cumplimiento de la tercera promesa, ¿no? Sin embargo, después de que muere Salomón, la rebelión del pueblo nuevamente vuelve a traer consecuencias catastróficas, ¿no? El reinado en el pueblo, en esta nación, entra en una guerra civil, el reino se divide y durante 325 años el pueblo se vuelve cada vez más rebelde, alejándose de Dios y acercándose más a dioses y entrando en una idolatría, ¿no?, algo que Dios definitivamente aborrecía. Y este es el seguir de la historia. Dios tuvo que usar a las naciones enemigas para traer juicio a su pueblo, y ambos reinos, hermanos, al dividirse, el reino del norte y del sur, fueron tomados cautivos y llevados al exilio, ¿no? Imagínense, ¿no? La escena cada vez se pone cada vez más crítica, ¿no es cierto? Dios tiene una promesa más por cumplir, y eran dos promesas cumplidas, pero este asunto se pone difícil. En medio de esta decadencia espiritual, hermanos, Dios envió mensajero tras mensajero con el fin de reprender los pecados del pueblo, y advertían sobre el castigo de Dios, el juicio de Dios por el cual ellos habían caído en esa comisión, ¿sí? A pesar de la indiferencia que tuvo el pueblo ante estos mensajeros, que no fueron, por cierto, muy bien tratados por parte del pueblo de Israel, pero sin excepción alguna, en cada mensaje, hermanos, terminaba con una nota de esperanza de parte de Dios, de la promesa de una restauración del futuro. Dios no fue, ciertamente el pueblo estaba siendo infiel, pero Dios estaba manteniendo fiel a lo que Él había prometido anteriormente. El exilio termina 70 años, ¿sí? Después de 70 años, y fiel como siempre, Dios cumple su promesa de traer de regreso al pueblo a la tierra que Él les había prometido, exactamente como Él había predicho 70 años después de la primera deportación, ¿sí? Ahí Dios también estaba cumpliendo su palabra. 70 años iban a estar exiliados, cautivos, y ellos regresan. Y cuando se reconstruye el templo, unos 20 años más tarde, de una vez Dios estaba mostrando que Él es fiel y que su palabra es cierta. Amén. Dice el Señor en su palabra que Él no es, que Él no puede contradecirse ni retractarse de lo que Él ha dicho, ¿cierto? Y Él cumple cabalmente su palabra. Continuó entonces la opresión local y el dominio extranjero hacia el pueblo de Israel, y el pueblo entonces mostró señales de desilusión y con ellas una rebelión espiritual renovada. El profeta Malaquías anunció que estaba por llegar el día de Jehová, y hubo transitoriamente un avivamiento espiritual bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Sin embargo, el pueblo de Israel continuó incluso con la violación intencionada de los mandamientos de Dios. Con el dominio persa sobre Israel, parece que no hay señal de que algún rey en Israel se levante y establezca el reino que ellos habían idealmente esperado. A pesar de las promesas que Dios les había hecho y cumplido fielmente durante 40 siglos en la historia de la humanidad, el pueblo de Israel parecía escéptico, ¿no? Parecía que no iba a ponerse mejor el asunto, sino iba a empeorar cada día más. Y bueno, el pueblo quizá empezó a cuestionar a Dios, ¿no? ¿Dónde está ese gran Mesías que habían hablado los profetas? ¿Acaso esta es una promesa demasiado difícil de cumplir, incluso para Dios? ¿Cuánto tiempo los judíos y todo el mundo tendrían que esperar
el día glorioso que Dios les había prometido. Bueno, el Mesías llegó, amén. Cristo Jesús vino, después de el Mesías prometido vino 400 años después de este periodo, ¿no? De este periodo incierto, ¿no? Este periodo que no era no tenía muy buenos horizontes. En este periodo viene Cristo, nace finalmente el Hijo de Dios, ¿sí? Y precisamente este tiempo de espera, de cuánto tiempo había de transcurrir, coincide con el registro histórico de las Escrituras. No hubo palabra alguna revelada por Dios después de los profetas en el Antiguo Testamento en este periodo de 400 años. Dios guardó silencio a su pueblo hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Sí? Dios no pronunció palabra alguna, Dios no mandó mensajeros, Dios no mandó ángeles. Bueno, ya después envió al ángel, ¿no? Al arcángel para que hablara a María, ¿no? Y Dios mismo, ¿no? Hablando, ¿no? Diciendo, este es mi Hijo amado. Todo ese tiempo, hermanos, Dios guardó silencio. Coincide con el orden de las Escrituras fueron escritas y recopiladas. Este periodo se le conoce como el periodo intertestamentario, ¿no? El periodo intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fue un periodo de 400 años. Dios no habló palabra alguna, ¿sí? Con la llegada del Mesías prometido, hermanos, Dios cumpliría entonces, ahora sí, la tercera promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de este pueblo Israel, ¿no? Y podemos imaginar, hermanos, el pueblo de Israel o la nación de Israel es un pedacito de tierra muy pequeño, ¿no? No muy grande, bueno, es un poquito alargado. Comparado con nuestro país, México es un gigante, ¿no? Comparado con este pedacito de tierra. Bueno, así, de ese tamaño es el amor de Dios, que habiendo pasado 400 años en el que aparentemente las cosas no iban a mejorar, Dios envía su promesa, haber enviado a su Hijo, el Mesías prometido, y haber nacido. ¿Por qué Jesús no nació en otra nación? ¿O por qué Dios no fue, no sé, europeo o sudamericano o centroamericano o mexicano? Algunos preguntan, ¿no? ¿Por qué Jesús nació ahí en Belén, ¿no? ¿O por qué nació en esa pequeña franja conocida por Israel? Bueno, Dios tenía una promesa que cumplir, ¿no es cierto? Y había dicho que a través de esa nación, de Israel, serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Y ese fue el propósito de Dios. Dios, con su venida, Él cumplió esta tercera promesa y de que serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Dios cumplió su palabra, hermanos? Amén. Amén. ¿Sí? Dios cumplió lo que le había prometido a Abraham. Amén, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra. Dios cumple su promesa y Él es fiel y su palabra es cierta. Podemos poner toda nuestra confianza en esas promesas que Dios ha dado en su palabra, hermanos. Amén. Tristemente, hermanos, cuando el Mesías esperado llegó, los judíos tenían una idea preconcebida de un reino terrenal, material, que los libraría del yugo romano, y sin embargo, Dios establecería por medio de su Hijo, hermanos, un reino que no era un reino físico, sino era un reino espiritual, que los libraría finalmente, no del poder del yugo romano, sino del poder del pecado, ¿sí? Del poder del pecado, ¿sí? Es decir, vino el Mesías prometido, pero muchas de estas personas ni siquiera pudieron entender en su mente y en su corazón quién era esa persona que había venido, que era el Mesías que Dios había. No lo conocieron, ¿no? Dice el Señor en su palabra que Él vino a lo suyo, pero los suyos, ¿qué cosa? No lo recibieron, ¿no? Más a los que, ¿qué cosa? Más a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahí se cumplirá la promesa que no solamente el pueblo judío, sino que todo aquel que en Él cree, no se perdiera, sino que tuviera vida eterna por medio del Hijo de Dios. Amén. Esto es hermoso, amén. Y por medio de Cristo, hermanos, Dios ahora establecería un nuevo y un mejor pacto. Con la llegada del Mesías, Jesucristo, hermanos, tomaría un lugar de superioridad y de supremacía sobre todo lo que Dios había establecido antes.
¿Qué significa que algo es supremo? Que tiene el grado más alto, que no hay nada ni nadie superior a él. Cristo, hermanos, está por encima ¿de qué? De todas las cosas. Dios es soberano y Cristo tiene este carácter de supremacía sobre todas las cosas, ¿sí? Tan solo, hermanos, tan solo el nombre de Jesús, cantábamos en un momento uno de los cantos que nos dijeron su hermano Paco. El nombre de Jesús, hermanos, es un nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Les voy a pedir que por favor me ayuden a buscar en Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12, por favor. Hechos 4, 12. Dice, y en ningún otro, bueno, si quieren lo leemos todos juntos, vamos a esperar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos. Solo en el nombre de Jesús, hermanos, tenemos nosotros salvación, ¿sí? Vamos a buscar Filipenses 2, del 8 al 11, por favor. Filipenses 2, del 8 al 11. Dos, del 8 al 11. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo, hermanos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Dios, el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y les voy a pedir que por favor vayamos y leamos nuestra cita, nuestro texto base, Hebreos capítulo 1, y le vamos a dar cita o lectura, mejor dicho, desde el verso 4 hasta el verso 9. Hebreos 1, 4 al 9. Les voy a pedir que nos pongamos de pie tantito para tomar esta lectura. Dice desde el 4 hasta el verso 9. Dice así la palabra de Dios: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre, y él será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te Dios, el Dios tuyo, con oro de alegría más que a tus compañeros. Jesucristo, hermanos, gracias, pueden sentarse, hermanos. Jesucristo, hermanos, es superior a los ángeles, hermanos, a estos seres celestiales que Dios creó. Jesucristo es superior a ellos, amén. Y no hay un ser creado por Dios más excelso, más grande que no sea Cristo, o mejor dicho, superior a Cristo, puesto que todos los ángeles de Dios, hermanos, le rinden adoración a Dios. Ningún ángel que Dios envía recibe adoración para sí mismo, ¿cierto? Todos los ángeles de Dios cumplen la voluntad perfecta de Dios y adoran al Hijo de Dios. Cristo está por encima de todos estos seres creados por Dios. Amén. Su mensaje, hermanos, el mensaje de Cristo es más grande, hermanos. La salvación que ofrece el Señor es excelsamente grande y perfecta. Amén.
Amén. Él es más grande, es el más grande Salvador que haya jamás existido en esta tierra. Es mejor que Moisés, ¿sí? Él nos da un mejor reposo, ¿sí? Jesucristo es ese gran sumo sacerdote del cual ofrece un sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Todo esto que estoy diciendo ya de manera rápida para terminar está en esta carta, pues pueden leerla después. Su sacrificio por nuestros pecados fue perfecto y eficaz. Tenemos un mejor tabernáculo. ¿Se acuerdan de este tabernáculo? Era la presencia de Dios misma en medio del pueblo, ¿no es cierto? Y solamente un hombre podía entrar al lugar santísimo para poder ofrecer sacrificio por sus pecados y por los de todo el pueblo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entrada a ese lugar santísimo por medio de la obra que hizo Cristo Jesús. Amén. Tenemos ese libre acceso. Tú y yo, hermanos, tu hermana, tu hermano, que has creído en el nombre de Dios, tienes acceso directo al trono de la gracia de Dios. No por mis méritos, no por tus méritos, por los méritos que Cristo Jesús hizo en la cruz por tus pecados. Él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿sí? El sacrificio que él hizo fue perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Tenemos este acceso a Dios por medio de Cristo. Se cumple este nombre de Dios que es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Todo, absolutamente todo es mejor por medio de Cristo Jesús. Dios es fiel a sus promesas. Dios cumplió su promesa de enviar a un Salvador. Amén. Y por medio de él toda la humanidad, incluyéndonos nosotros en este tiempo, hermanos, y en todos los tiempos, alcanzamos bendición para nosotros. Amén, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y que Dios les bendiga. Amén.